De comentar el tema de los DHA y los derivados, ácidos grasos, dicho siguen palabras gordas, ¿no? Pero vamos, Javier nos va a hacer la explicación. Yo os agradezco que nos hayáis dado esta oportunidad de hablaros del DHA. Os puedo asegurar que esto no tiene ni trampa ni cartón. Es decir, hoy en día toda la investigación ya no se está centrando en aceite de pescado, eso está absolutamente olvidado. Toda la investigación hoy en día está yendo a los ácidos grasos puros, ¿vale? Es más, los punteros, los líderes en investigación a nivel de bioquímica, ya no están trabajando ni siquiera con el DHA puro, están trabajando ya con los derivados del DHA. Pero veremos, en la charla, cuáles son nuestros derivados, y el motivo es que tienen una potencia extraordinaria. Todos ellos se están patentando, por lo tanto es posible que en los próximos años nuestros antiinflamatorios no sean AINES, no sean corticoides, sino que sean derivados del DHA, porque en dosis de nanogramos, o sea, de millonésimas de gramo, realmente son superpotentes. Lo que pasa es que, claro, esto lleva unos periodos de tiempo de investigación, y ahora mismo, por ejemplo, la Resolvina E1, que fue el primero que se patentó, está próximo a salir, si es que al final se aprueba y sale, pero hay una empresa farmacéutica detrás que está haciendo las labores de investigación clínica en las diferentes fases para sacarlo. O sea que esto, no estamos inventando nada nuevo. ¿Qué ocurre? Es cierto que yo he seguido el mundo de la veterinaria por temas de amistades durante los últimos años, y yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Hablando con veterinarios que me avalaban el uso de omega 6 en problemas de inflamación. Eso es un gran error. O sea, el omega 6 es proinflamatorio principalmente. Algún derivado de anhidrónico puede ser antiinflamatorio, pero realmente con muy poca potencia. Generalmente son muy proinflamatorios. Entonces, meter en un tratamiento antiinflamatorio omega 3 y omega 6 es un gran error. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son omega 3, podemos pensar desde el aceite de pescado, ¿no?, hasta lo que puede ser un DHA puro o un EPA puro, por ejemplo, ¿no? Hay mucha diferencia. Principalmente, y lo haremos también un poco ahora, principalmente porque son moléculas que deben absorberse y llegar a los sitios oportunos de nuestras células para ser metabolizadas y hacer su labor. Entonces, cuanto más puro lo metamos, cuanto más puro lo tomemos, o más puro lo administremos a nuestros pacientes, mejor. ¿Por qué? Porque conseguiremos mayor biodisponibilidad y mayor poder antiinflamatorio. Y bueno, yo os voy a hablar de mucha bioquímica, lo siento, no soy bioquímico, no soy clínico, pero sí que a lo mejor podemos, en algunas dudas que tengáis, ¿no?, luego cuando hablemos de dudas, enfocaros a lo mejor a alguna de las patologías que podáis ver y decir, bueno, ¿y yo qué le doy aquí, ¿no? ¿Y por qué le doy esto y no le doy otra cosa, ¿no? ¿Y cuánto le doy? ¿Vale? Bueno, y luego yo quería abrir, no es la primera vez que doy una charla a veterinarios, no es la primera vez, es la segunda. La primera de hace, todavía vivía en Sultán, hace muchos años de paseos, y a los 15 minutos empezaron a desfilar todos los veterinarios, que eran titulares, ¿sabéis? Los veterinarios titulares de Cantabria. Entonces, bueno, a mí mi jefe me dijo que se quedara una charla, hablándole pues, de las nuevas técnicas y tal, que había en meteorología y tal. Y claro, un chavalín recién doctorado llega allí queriendo pues, impactar a todo el mundo y queriendo asustarles, ¿no?, de fijaros todo lo que sé. Y al cabo de 10 minutos me di cuenta de que nadie se estaba enterando de nada y empezaron a marcharse. Y digo, vaya, es un éxito, ¿no? Espero que hoy os enteréis de todo, ¿vale? Creo que además ya veo muchas charlas del DHA, incluso a gente que no es licenciada en ciencias de la salud, y más o menos todo el mundo se queda con la copla de que, vale, está contando ese tío, tiene sentido, ¿no? ¿Vale? ¿Salgo bien, Paco? Sí, sí, perfecto. Vale, bien. Estás guapo. Todo controlado. Bueno, esta reflexión
esta reflexión debería estar al final, pero la pongo al principio porque si queremos emplear DHA o cualquier producto, ¿vale? Para tratar patologías, al final miramos qué dosis le doy, por qué le doy esta dosis y no otra, con qué lo combino. O sea, atendemos a lo que es el conocimiento de ese producto, ¿no? Por lo tanto, yo ya os aviso, os voy a explicar por qué utilizar DHA puro. A eso he venido, ¿vale? En mi opinión, hay que utilizar el DHA. Vosotros tenéis animales que tienen problemas inflamatorios en la mayor parte de los casos. O sea, el mejor tratamiento antiinflamatorio, porque no hace lo que hacen los demás antiinflamatorios, es el DHA. El DHA no es realmente un antiinflamatorio, sino que lo que hace es resolver la inflamación, que es un concepto mucho más interesante. Bien, ¿la inflamación es buena o mala? Si no se hiciera esa pregunta, hay uno que dice que es buena, ¿vale? La inflamación no hay que evitarla. La inflamación lo que hay que hacer es modularla y resolverla. Cuando tenemos un animal que tiene una inflamación muy potente, empeora de todo. Le puede afectar incluso a nivel orgánico, ¿vale? Entonces nos interesa que no empeore, controlar la inflamación. Pero la inflamación es buena porque va a ayudar a regenerar todo el tejido dañado, ¿eh? Pero eso sí, que se resuelva, porque si no se convierte en crónica y las inflamaciones crónicas acaban degenerando en fibrosis, en apoptosis, incluso en carcinogénesis. Entonces nos interesa resolver esa inflamación, ¿vale? Y eso no lo hacen los AINES. Los AINES simplemente se limitan a bloquear la inflamación, que tampoco la bloquean. ¿Por qué? Porque el AINE bloquea al principio la cascada antiinflamatoria, pero si ya ha empezado, hay una serie de mecanismos que ya se han iniciado, que ya están en marcha y que van a continuar esa inflamación en sus últimas consecuencias. Y el AINE al final nos puede quitar algo de inflamación, nos puede quitar a lo mejor algún síntoma, pero los daños van a continuar, ¿vale? Vamos a empezar ya. Cosas que pasaré rápido porque yo creo que son conocidas de todo el mundo. Es el DHA, un ácido graso omega 3 de cadena larga, que es esencial para la salud. La palabra esencial en bioquímica, aplicada a animales o aplicada a humanos, da igual, implica que, como una vitamina, por ejemplo, debemos de tomarlo, ¿vale? Esto debería ir, por lo tanto, entre comillas. ¿Por qué? Porque es una esencialidad, como me gusta decir a mí, matemática. Es decir, ¿se puede producir DHA en un animal? Sí. El animal toma omega 3 de cadena corta, ácido alfa-linolénico, que está en las semillas, por ejemplo, de su ración, y él produce DHA, ¿vale? Produce EPA y produce DHA. Pero esto lo produce en una cantidad muy baja, ¿vale? ¿Dónde están las fuentes naturales, digamos, donde podemos conseguir el DHA? No omega 3 en este caso, sino el DHA. Pues únicamente en animales marinos. Nuestros animales, perros, gatos, etcétera, no están en el mar, están en tierra. Por lo tanto, exploramos o ellos no lo van a poder conseguir. ¿De acuerdo? La ingesta de omega 3, como os decía ahora, procedente de las semillas, no supone un aporte importante de DHA. Sí podemos producirlo, pero el aporte es muy bajo. ¿Y el motivo por el que el aporte es muy bajo? Pues esto, la cantidad de reacciones que hacen falta para llegar a producir DHA. Para producir EPA hace falta 3 reacciones, de elongación y de saturación. Ten en cuenta que el ácido linolínico tiene 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces. Y el EPA, por ejemplo, tiene ya 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. Lo que necesita unas reacciones de elongación y de saturación, ¿vale? Pero claro, esto, aparte del gasto que supone, implica tener bien los enzimas, aquí no ponen los nombres, pero que son desaturasas y enlasas, ¿vale? Pero imaginaros que para producir el DHA todavía tenemos por aquí unas cuantas reacciones más. ¿De acuerdo? Es muy complicado producir DHA. Es raro que una persona que consuma, un animal, en este caso cuando yo hablo de personas o animales,
es lo mismo, un ser vivo, que consuma ácido hidrolénico, produzca una cantidad de DHA suficiente para poder tratar un problema inflamatorio. ¿De acuerdo? Podemos darle todo el aceite de semillas que queramos, que no es suficiente. Pero es que ni siquiera es suficiente dándole EPA. Imaginaros que damos EPA puro, pensando que, bueno, a partir del EPA podemos producir DHA. Total, es pasar de 20 y 5 dobles enlaces a 22 y 6 dobles enlaces. Hacer un paso sencillo, pues no. Es muy complicado. Es muy complicado. Nuestra bioquímica, la bioquímica de los mamíferos, en general, requiere un paso por una molécula de 24 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, 6, 24, y luego una beta oxidación. O sea, es un paso muy complicado, ¿vale? Luego, en este esquema hay una cosa también muy interesante. Si veis aquí, pone membranas. Ya os lo adelanto. Los ácidos grasos, su ubicación en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los animales, dentro de la célula, es en las membranas, ¿vale? Formando parte de los fosfolípidos de membrana, ¿vale? Pero no todos forman parte de ellos. Aquí veis que hay 3 flechas que llegan. Sería el omega 6, araquidónico, o el docosapentaenoico, ¿vale? Ojo con este, que es muy interesante, ¿vale? Y el DHA. No hay ningún otro omega 3 que tenga una presencia significativa en las membranas. Eso no quiere decir que si yo atiborro al animal a EPA, parte del EPA no vaya a las membranas, pero irá porque estoy dando mucha cantidad, y como todas las reacciones bioquímicas, depende de la cantidad de sustrato el que haga lo que yo quiero o no. Pero el EPA normalmente lo que hace es metabolizarse para dar DHA. Ya os digo que hace poco eso, es una vía muy difícil para el EPA. Sin embargo, lo que sí hace es producir eicosanoides, producir derivados como la resolvina E1, que es un antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, si yo doy EPA, perfecto, porque voy a darle efecto antiinflamatorio, no tan potente como si le doy DHA, pero hace un efecto antiinflamatorio, pero sin embargo no hace lo que muchas veces yo busco también, y es no solamente efecto antiinflamatorio, sino que además se le conserve el DHA en las membranas, para tener ahí un buen pool de DHA, que en un momento determinado pueda liberarse y hacer efecto antiinflamatorio, ¿vale? No sé si aquí me habéis seguido, pero este tema es interesante, ¿de acuerdo? Los omega 6, ¿por qué os digo que es importante? Por ejemplo, cuando en el cerebro, que es el sitio donde más se acumula el DHA, escasea, porque no hay suficiente ingesta, y a lo mejor hay un problema inflamatorio en el cerebro, y resulta que se está perdiendo mucho DHA, podemos pensar, hombre, en lugar del DHA lo puede ocupar el EPA. Ya os aviso que no. No. Quien ocupa el lugar del DHA, en ese caso de una carencia fuerte de DHA, es el docosapentaenoico omega 6. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay mucho de docosapentaenoico omega 6? Por ejemplo, en los espermatozoides. Hay muchísimo. No tanto como DHA, pero mucho. De tal manera que en los últimos estudios que he ojeado se presta mucha importancia al nivel, a la razón, ¿vale? A la proporción entre docosapentaenoico y DHA. Porque cuando falta el DHA, se instala este en su lugar. No entra el EPA, sino que entra este. Y antes que os he dicho que estos de aquí son proinflamatorios. Los omega 6 son proinflamatorios. Entonces, podemos entrar en una situación de infertilidad del animal, por ejemplo, por una carencia de DHA y un exceso de omega 6. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, normalmente en el proceso de producción del espermatozoide, al pasar por el epidídimo, se produce un cambio, se elimina, no sé exactamente cómo se llama la enzima, no recuerdo bien, lo leí, pero no recuerdo bien, hay una enzima ahí localizada que arranca de las membranas del espermatozoide
estos omega 6 y en su lugar mete DHA, ¿vale? Para conseguir aumentar el nivel de DHA y mejorar la viabilidad del espermatozoide. Cuando esa enzima falla, cuando esa enzima no está activa, una mutación o lo que sea, y no funciona bien, esto no se hace, el nivel de DHA es más bajo de lo normal, el de omega 6 más alto de lo normal, y se produce un espermatozoide que no es que sea inviable, pero es más susceptible a, digamos, a que sufra el ataque de radicales libres y al final sea inviable o no sea suficientemente fértil, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, seguimos un poco más. Bueno, el consumo de pescado azul sería ideal, pero nosotros a nuestros animales raramente le hemos dado pescado azul por una razón, porque nosotros mismos no consumimos pescado azul. Entonces, darle a los animales pescado azul me parece como muy normal. Lo normal es suplementar con aceite de pescado, esto sí. Yo creo que en las comidas de los animales, yo me fijo en los que doy a los míos y siempre viene omega 3, lo que en realidad no es omega 3 lo que hay, en realidad lo que hay es aceite de pescado. Añaden una cantidad pequeña de aceite de pescado para poder justificar que el producto lleva omega 3. Y además te dicen, con bastante profusión de claims, te dicen, no, esto es por el cerebro y por no sé qué, el aprendizaje, ¿no? Vale. Pero realmente las dosis que llevan son muy insuficientes, como veremos ahora enseguida, ¿vale? Sin embargo, utilizar DHA puro sí que permite, primero, optimizar la absorción. Ahora veremos por qué. Ya os adelanto que otros ácidos grasos van a competir con el DHA para absorberse, y si no está puro, pues evidentemente se va a absorber menos. Por lo tanto, importante que esté puro, ¿de acuerdo? El EPA inhibe de forma competitiva especialmente la absorción del DHA. Otros ácidos grasos igual no le inhiben tanto, pero el EPA inhibe mucho la absorción del DHA, y lo veremos ahora también con datos, ¿vale? Bueno, una cosa importante, si tomamos un nutriente, imaginaros, una vitamina, podemos pensar que se va la vitamina a todas partes del cuerpo por igual. Tomamos un aminoácido, lo mismo, ¿no? Es decir, llega primero al hígado y luego se reparte por el resto del cuerpo. El DHA no se reparte por igual. El DHA, y luego también lo veremos, creo que es sorprendente cómo se concentra en algunos tejidos. Los tejidos que más conservan DHA son la retina, el cerebro y los gametos, ¿vale? Claro, puede parecer que son tejidos como muy diferentes, ¿no? Sin embargo, si ponemos a pensar un poco desde el punto de vista filosófico de la especie, ¿no? de cómo las especies se han ido evolucionando y conservando y desarrollándose, podemos pensar que cualquier animal que tenga problemas en la retina no va a sobrevivir. Cualquier animal que tenga problemas cerebrales no va a sobrevivir. Y cualquier animal que tenga problemas para reproducirse, su especie se va a extinguir. Por lo tanto, que el DHA se conserve en estos tejidos tan importantes para la supervivencia y la evolución, nos hace pensar que algo tiene que tener importante el DHA. Al menos, ya os digo, desde el punto de vista filosófico, nos hace reflexionar un poco, ¿no? Que el DHA, después de millones de años de evolución, y sin ser un producto que podamos producir, ni nosotros, ni los mamíferos, ni es que realmente no lo producimos en una cantidad apreciable ningún animal, lo requerimos tomar de nuestra alimentación, pues se conserva en tejidos tan particulares. Pero claro, al final, ahora veréis, intentaré explicarlo un poco. Esta sería la gráfica donde se indica la cantidad de DHA en tanto por ciento que tenemos en diferentes tejidos. Este sería el araquidónico, ¿vale? El omega 6. Este sería EPA. Y este sería el aceite de semillas, el omega 3 alfa-lidolénico. Como veis, realmente el único que tiene cantidad apreciable es el DHA. Está medido en humanos, no está medido en animales, pero ya os puedo asegurar que en animales se repite igual. De hecho, siempre se hacen los estudios primero en animales
y luego se replican en humanos, ¿no? En este es más sencillo porque, bueno, digamos que tomar una muestra pequeñita de diferentes tejidos no es complicado, no implica que, o incluso se puede recurrir a cadáveres, ¿no? Pero en animales es mucho más ético, ¿no? Coger y sacarle una biopsia a un animal es más ético, ¿no? Todo está hecho en animales y al final lo importante es cierto que hay una presencia muy pequeña de EPA en los tejidos, muy pequeña, lo mismo que de alfa-lipoico, y sin embargo es enorme la presencia que hay de DHA, especialmente, como os decía, en retina, esperma y el córtex cerebral. Es los sitios donde más se conserva, pero si os fijáis, hay mucho también en los glóbulos rojos, en el bazo, en el hígado, el músculo, el corazón, incluso en la mejilla. Donde se conserva muy poco es en el tejido adiposo. ¿Y por qué se conserva muy poco? Pues porque en principio no es una grasa de reserva para producir energía, sino que es una grasa que se reserva para lo que os decía antes, para tener un buen funcionamiento celular, para conseguir una buena homeostasis celular y para, como veremos, contrarrestar los procesos inflamatorios. ¿De acuerdo? Y bueno, y con los años iremos viendo más cosas porque la ciencia aquí sí que se puede decir que va avanzando rápido. Se van viendo cada vez más derivados del DHA y algunos de ellos pues, con una potencia antiinflamatoria tremenda, pero algunos otros seguramente harán cosas que todavía no conocemos, pero evidentemente las hacen. Lo que pasa es que son cantidades tan pequeñas las que se necesitan que es difícil detectarlos. O sea, muchas veces tienen que ir a detectarlos expresamente, como cuando se descubrían los elementos de la tabla periódica, que decían, tiene que haber uno que tenga 106 protones en el núcleo, y entonces iban viniendo pues, hasta que lo encontraban, ¿no? Bueno, en este caso está ocurriendo algo así. Los químicos orgánicos dicen, tiene que haber alguno que tenga un OH en esta posición del carbono 12, y empiezan a buscarlo y al final lo acaban encontrando, pero son cantidades muy reducidas, ¿vale? Bueno, hoy en día se mide mucho el índice omega 3. Ahora veremos a qué corresponde el índice omega 3 en unas curvas. Ya os avanzo que es la suma de EPA y DHA en la membrana del glóbulo rojo. Es la forma de determinar el índice omega 3. Realmente lo importante, sobre todo los investigadores que están correlacionando el índice omega 3 con diferentes patologías o diferentes trastornos, es tenerlo alto. Cuanto más alto lo tengamos, mejor, ¿no? ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué nos interesa si lo queremos tener alto? Pues ya veréis ahora que es tomar mucho DHA puro, o administrar al animal en este caso mucho DHA puro, para subirlo lo máximo posible. Aquí quería llegar yo. Esto sería un estudio hecho administrando DHA puro, ¿vale? Y comprobando cuál es el nivel, según la dosis, el nivel que va cogiendo el DHA, el EPA o el araquidónico, ¿vale? Esto se mide, como os decía, en glóbulo rojo, ¿vale? En la membrana del glóbulo rojo, no en plasma, sino en la membrana del glóbulo rojo. La curva esta sería la curva del DHA. Entonces, cuando administramos 1 gramo de DHA, hay un incremento del nivel de DHA de 4 puntos aproximadamente, ¿vale? O sea, esto es incremento, ¿vale?, en la concentración, o el tanto por ciento, del ácido graso determinado. En este caso os digo que este sería el DHA. Bueno, administrando 1 gramo, pues pum, 4% más, ¿no? Si administramos 2, pues se ve que prácticamente no llega a 6, pero casi 6. Cuanto más DHA administramos, pues, bueno, se va saturando, ¿vale? Podemos administrar 6 gramos y casi llegamos a 7 puntos más. Si partimos, por ejemplo, de un 2% de DHA en el glóbulo rojo, en un animal que no consuma DHA, y le empezamos a dar DHA, se podría observar esto, que al cabo de un tiempo, dándole pues
pues 1 gramo, 2 gramos, o lo que sean, podemos pasar a llegar a subir a pues, 10% de DHA, 11% de DHA o, bueno, o un 8% de DHA. Al final, todas estas subidas se obtienen dando dosis crecientes de DHA. Si os fijáis en esta línea de puntos, esto sería EPA. No estoy dando EPA, solo doy DHA. Sin embargo, si doy 1 gramo de DHA, caramba, aumenta un poco, no llega quizás a 1, pero aumenta un poco la cantidad de EPA. ¿Por qué? Pues porque hay una retroconversión de DHA a EPA. ¿Vale? No es mucho, pero bueno, como al final el índice omega 3 es la suma de DHA y EPA, bueno, pues la cantidad que puede haber es interesante. Imaginaros, entre este 2 prácticamente que aumenta de EPA más el 6 y pico que ha aumentado de DHA, estamos hablando de un aumento de 8, lo que os decía. Si partimos de 2 más 8, estamos llegando a un 10% de DHA en el glóbulo rojo. Es una cantidad extraordinaria. Es un índice omega 3 ideal. Tremendo. ¿Vale? Otra cosa importante y donde empieza ya a olerse el efecto antiinflamatorio que tienen los omega 3. Esto es la curva del araquidónico, como veis, va disminuyendo. ¿Vale? A medida que yo administro más DHA, más araquidónico se escapa de la membrana del glóbulo rojo. Y ese araquidónico, ¿dónde va? Pues se gasta, se va quemando, ¿vale? Sufre beta-oxidación en las mitocondrias y se transforma en energía, ¿vale? Es decir, si yo reduzco la cantidad en el cuerpo del animal de araquidónico, ¿qué estoy haciendo? Reducir el efecto proinflamatorio. O sea, este ya es un primer punto donde se ve la eficacia antiinflamatoria de administrar DHA o omega 3. En este caso sería igual, porque tanto el EPA como el DHA, ahora lo veréis, disminuye la presencia del araquidónico. Esta otra gráfica lo que hace ya no es dar DHA puro. Si os fijáis, lo que hace es dar DHA y EPA. Además, aquí no lo pone, pero la proporción que hay es del doble de EPA que de DHA. Es decir, si la administro 3 gramos de la mezcla, en realidad estoy dando 1 gramo de DHA más 2 gramos de EPA. ¿Vale? Entonces, si seguimos un poco cómo evoluciona el EPA, que sería esta línea de puntos, veis que, lógicamente, el EPA aumenta más porque estoy dando el doble que de DHA. ¿Vale? Pero no aumenta tanto como aumentaba antes el DHA, que si os fijasteis, aumentaba con 3 gramos, os voy a poner para que lo veáis otra vez, con 3 gramos, ¿veis? De DHA casi aumentaba 6 puntos y 1 punto de EPA. ¿Qué ocurre al dar este otro preparado que sería lo más parecido a un aceite de pescado o incluso a un omega 3 puro? Pues, fijaros, 3 puntos de aumento del EPA y 2 puntos de aumento del DHA. Total 5, frente a los 7 que había subido antes. ¿De acuerdo? O sea, si al final lo que nos interesa es aumentar el índice omega 3, porque todo el mundo dice que el índice omega 3 es lo mejor, ¿vale? Pues es mejor dar DHA puro, es mejor dar 3 gramos de DHA puro, que aumentamos 7 puntos ese índice omega 3, que dar la mezcla de EPA y de DHA, que tan solo aumenta en torno a 5. Una diferencia sustancial. Como os decía antes, sigue disminuyendo el araquidónico, el efecto antiinflamatorio también funciona aquí, también se consigue, pero vuelvo a repetir, como lo importante ya no es tanto aquí reducir araquidónico, sino aumentar el omega 3, vayamos al DHA. ¿Vale? Vais viendo que todas mis explicaciones van en torno a convenceros de que el DHA puro es mejor que dar mezcla de EPA y DHA. ¿Vale? No tengo la gráfica, pero ¿qué ocurriría si yo diese EPA puro? Ahí está hecho el estudio, lo que pasa es que en el artículo no estaba publicado esa gráfica, pero sí que lo mencionaba. Si se administra EPA puro, se produce una disminución, o sea, esta curva del DHA estaría como la del araquidónico, hacia abajo.
O sea, EPA no supone un aumento del DHA. Sí que evidentemente la curva del EPA estaría más arriba, pero no mucho más arriba. Al final, dar EPA puro supone todavía aumentar menos el índice omega 3, ¿vale? Luego, claro, si yo me interesa conservar el omega 3 y no conservo prácticamente EPA, como os decía antes, y encima estoy perdiendo, porque aquí ya os digo que la curva del DHA iría en pérdida, estoy perdiendo DHA, caramba, pues estoy haciendo flaco favor, ¿no? El índice omega 3, ¿vale? O sea que EPA puro, olvidaros. No quiere decir que EPA puro no tenga efecto antiinflamatorio, lo tiene, ¿vale? EPA puro tiene, como visteis antes en aquella otra diapositiva, EPA puro produce eicosanoides antiinflamatorios, pero a la hora de conservar ese índice omega 3 no es nada bueno, es perjudicial y sobre todo que perdamos DHA cuando el DHA es vital para nosotros, para muchos de nuestros órganos, no parece buena idea, ¿vale? Pero bueno, hay gente que defiende el EPA puro, no soy yo, pero hay gente que lo hace, allá ellos, con sus explicaciones, muy difícil explicar. Ya os digo que, o sea, la explicación de que el DHA puro es más potente antiinflamatorio no es cierta. O sea, es más potente antiinflamatorio el DHA puro. Pero hay gente que sí lo cree, y lo lleva diciendo tiempo, pero yo creo que algún día, pues bueno, acabarán como San Pablo cayéndose del caballo, ¿vale? Bueno, aquí intento explicar un poco ya en esta parte. El DHA, os decía, lo absorbemos, ¿vale? Y luego va de forma diferente a los diferentes tejidos. ¿Por qué hace esto? Bueno, hace esto, bueno, aquí os pongo una... Imaginaros que cuando llega el DHA a nuestro hígado, normalmente llega con ácido graso libre o como un ácido graso unido a una molécula de glicerol, ¿vale? Lo que se llama un monoacilglicerol. Pero claro, eso así no viaja por la sangre, no viaja a los tejidos de esa manera. Lo que hace es unirse normalmente a un fosfolípido formando parte de la membrana de un glóbulo rojo. Puede ir también en forma de triglicérido, que se puede producir una grasa, y viajar en forma de lipoproteína, ¿vale? Pero normalmente vamos a asumir que el DHA cumple bien su objetivo, que es ir a formar parte de las membranas y viaja en forma de fosfolípido de los glóbulos rojos. Y llega, como veis aquí, llega con un vaso hasta el cerebro, ¿vale? En el cerebro ese DHA se libera de la membrana y va pasando a diferentes lugares que pueden ser membranas de un gastrocito o incluso de una neurona. El sitio donde más se conserva dentro del cerebro es en la sinapsis. O sea, la membrana de la sinapsis es la membrana más rica en DHA de todas las membranas, de todas las células del cerebro, ¿vale? Solamente lo supera posiblemente la retina. Lo veremos también especialmente las células de la retina. Pero aquí es una barbaridad de DHA lo que hay, ¿vale? Pensad que la sinapsis es una zona de membrana muy activa. O sea, en cuestión de milisegundos se están fusionando vesículas llenas de neurotransmisores que se liberan al espacio sináptico. Por lo tanto, aquí necesitamos una membrana que no sea rígida, al revés, que sea muy flexible, y por lo tanto necesitamos un ácido poliinsaturado para asegurar esa flexibilidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿y esto por qué se produce así? ¿Por qué el DHA viaja y se establece y no se queda aquí, en lugar de salir, pues, por lo que se llaman los receptores? El DHA tiene una alta afinidad por determinados tipos de receptores. Cada tejido tiene unos receptores, unos tienen más afinidad que otros, por tanto, por ejemplo, en el cerebro hay varios receptores que cogen el DHA. En la retina hay algún receptor extra que los veremos de forma rápida, pasada, tampoco tiene mucho sentido, pero que sepáis que esto, el DHA no lo decide de forma aleatoria, sino que hay receptores situados en las membranas de las células. Imaginaros que llega aquí a la pared del endotelio un glóbulo rojo, se acerca, ¿vale? Y ese endotelio tiene un receptor muy ávido por fosfolípidos que tengan DHA. Lo va a coger y lo va a introducir dentro.
una vez que ha pasado el endotelio vascular, llega aquí, donde hay otros receptores también muy ávidos por DHA, que al final lo que consigue es distribuir por todas las células del cerebro, ¿vale?, el DHA y enriquecer el cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, un punto que no quiero dejar pasar, es que estamos hablando de problemas inflamatorios, casi cualquier patología usa como un problema inflamatorio, pero no hay que dejar pasar el tema de la fertilidad y dentro de la fertilidad la gestación, ¿vale? O sea, durante la época de la gestación, yo he puesto el ejemplo evidentemente que es el más estudiado, lógicamente es donde más se ha estudiado el tema del DHA durante el embarazo, hasta el día de hoy a las mujeres embarazadas se les recomienda una ingesta de 300 miligramos, en algunos sitios 250, en algunos sitios incluso menos, de DHA al día, ¿vale? Bueno, ya os advierto que estas cosas que se recomiendan desde las asociaciones, por ejemplo, de ginecología, pues responden a la información de hace a lo mejor 10 o más años, ¿vale? Hoy en día, esto, o sea, recomendar esto solo es absurdo. Y rápidamente os voy a decir el porqué. Y diréis, caramba, pues ¿cómo recomiendan esto? Pues porque muchas veces los que recomiendan, nutricionistas, ginecólogos, quien sea, muchas veces no están a la última. O sea, prefieren al final dejarse un poquitín arrastrar por las informaciones de hace una década, es más cómodo, sin estar a la última de lo que se está viendo, ¿no? Y fijaros, hay un estudio del año reciente, ¿no? Es de los años 2000 y algo, 2006, ¿vale? Y este estudio explica mucho sobre cómo se absorbe y se distribuye el DHA, ¿vale? Bueno, pues, fijaros, hicieron una analítica en la leche materna, o sea, en mujeres de diferentes zonas del mundo, y vieron que las japonesas en la leche materna tenían más de un 1% de DHA. La explicación es muy sencilla, ellas consumen muchísimo pescado, y sobre todo pescado graso, es más rico, mucho atún rojo y demás, ¿vale? Sin embargo, fijaros, en la gráfica también sale EPA, y EPA, muy poquito. ¿Qué explicación tiene esto? Volvemos al tema de los receptores. Seguramente, en la producción de la leche materna, algo hace que discrimina entre el EPA y el DHA, prefiriendo el DHA, ¿vale? Además, incluso en las zonas donde, por ejemplo, en Norteamérica, se consume muy poco pescado, ni si podría ocurrir que el EPA fuese más alto, ¿no? Porque si no hay DHA, que sea EPA. No, ya veis que el EPA no es significativo. Luego, si en la evolución del mamífero EPA no es importante, el importante es el DHA, porque vamos a decir lo contrario, ¿vale? Una prueba más de la importancia del DHA para nuestra fisiología, en este caso relacionada con la gestación o incluso ya la lactancia, ¿vale? Claro, este DHA que está recibiendo primero el feto y luego el lactante tiene mucho que ver con su desarrollo físico, mental y sobre todo de salud. Hay muchísimos estudios ya realizados tanto con animales como con humanos, donde se ve que el déficit perinatal de DHA implica peor salud, implica riesgo al nacimiento. Por ejemplo, que hay estudios hechos en ratas a las cuales le provocan una hipoxia en el momento del nacimiento, y de que la rata haya estado bien nutrida con DHA a que haya estado un nivel de DHA muy bajo, esa hipoxia perinatal supone que haga más daño o menos daño, ¿vale? Es importante en todo el momento de la gestación el aporte de DHA. Lo digo porque si tenéis alguna vez, muchas me imagino, criadores bajo vuestra tutela y que tengan problemas, pues me imagino que alguna hembra que tenga problemas a la hora del parto y tal, que la administren durante toda la preñez DHA. Seguramente sufrirá menos el cachorro, ¿vale? Al momento del nacimiento. Te digo que todo esto está estudiado, en humanos no, evidentemente, en humanos no,
iban a hacer un estudio hace años en un hospital ahí en Santander, no sé si al final lo hicieron o no, pues claro, tú en un animal puedes provocar esa situación, puedes provocar una hipoxia a una rata, a una mujer no la puedes provocar una hipoxia, o un feto, ¿no? Solamente en el caso de que se produzca. Entonces, tienes que ir siempre de forma reactiva, es decir, se ha producido la hipoxia, voy a darle al niño rápidamente DHA. A las ratas lo puedes dar previamente y provocar